Hoy vamos a hacer un poquito de programación orientada a objetos y vamos a interconectar nuestro programa de ejemplo directamente a nuestra base de datos. En este momento nosotros nos encontramos utilizando la base de datos para estos ejercicios de MySQL. Si ustedes quieren saber si ya tenemos esta una librería que es un conector directamente para MySQL. Si ustedes quieren saber si lo tienen instalado, revisen su MySQL Installer Community y ahí les debe de aparecer. Ahorita vamos a ver si ya lo tenemos instalado. Si no, de este lado igual lo podemos descargar. Vamos de este lado, MySQL Community GPL Download. Y nosotros vamos a necesitar un conector, que es como que un enlace, un OBDS. Y nosotros vamos a necesitar este conector Python. Si nosotros no lo tenemos instalado o configurado, hay que descargarlo directamente de la página de soporte MySQL para que nosotros lo tengamos. De este lado está cargando pues los softwares o las extensiones que ya tenemos instaladas nosotros en MySQL. En este caso pues yo tengo instalado Workbench, algunos conectores, algunas otras librerías que ocupo. Igual, de este lado, de esta apartado nos va a aparecer si nosotros tenemos instalado o no instalado este conector. Si se pueden dar cuenta, pues yo tengo el servidor, Workbench, la consola, el enrutador, los OBDS, como para C++, para Java, para .NET, para Python. En este caso yo ya tengo el de Python. Como nosotros ya lo tenemos y ya estamos seguros de que está instalado, pues vamos a proseguir. Entonces nos vamos a nuestro Visual Code. Y ya estando aquí en nuestro Visual Code, vamos a generar un nuevo archivo. Vamos a generar primero nuestra conexión. Entonces se va a llamar así como tal, conexión.py. Muy bien. Ahorita que ya la tenemos de este lado lista para empezar a programar, vamos a programar nuestra conexión de Python. Cuando ustedes instalaron su versión de base de datos o su gestor de base de datos, recordarán que tuvieron que tener ciertos datos o ingresar ciertos datos, como puede ser el usuario a quien tiene acceso a la base de datos, la contraseña y, bueno, en este caso nuestro host pues es el local, entonces no va a haber como inconveniente. Y para seguir con nuestro ejemplo, vamos a generar una base de datos prueba, una base de datos a la cual nos vamos a conectar y tengamos acceso. Entonces vamos a escribir la contraseña que determinamos cuando instalamos nuestro sistema gestor de base de datos. En este caso, bueno, yo aquí ya tengo una base de datos que previamente creé. Que bueno, vamos a ver. Yo vamos a usar esta que se llama tienda Conchodrilo. Aquí ya tenemos, bueno, aquí creamos la base de datos, usamos la base de datos, creamos la tabla en caso de que no existiese la tabla, que es create table if no exists, y creamos la tabla productos y la tabla clientes, igual. Y por último, pues nuestra tabla debe de tener algún valor, así que igual, ya hicimos la inserción de valores. Y bueno, no vamos a cerrar esta parte porque ahorita vamos a regresar para cuando estemos a hacer nuestra línea de consulta. Vamos a escribirla primero aquí para ver si funciona realmente y después ya la pasamos a nuestro entorno de desarrollo. Entonces nos regresamos a nuestro visual. Una vez que ya tengo esta parte de creado mi documento que voy a usar como conexión, voy a proseguir. Entonces primero vamos a importar el conector. Entonces import mysql.connector. Y listo. Entonces nos vamos, seguimos trabajando, siguiente línea. Vamos a crear vamos a empezar a hacer un poquito de programación orientada a objetos.
todos los objetos tienen clases y subclases. Entonces vamos a generar una clase, class, class, y nos se va a llamar configuración. Dos puntos. Ahora, dentro de esta clase nosotros vamos a generar una función para recoger esos datos que necesitamos. Entonces vamos a empezar a trabajar. Estamos aquí, vamos a empezar a definir una función. Entonces mi función va a ser obtiene conexión. Y vamos a hacer referencia a un atributo o un argumento que se llama self, que es una referencia al mismo objeto o a la misma clase que estamos construyendo. Este atributo a veces sí es necesario agregarlo en el argumento cuando se manda a llamar la función. A veces no, va variando. Muchas veces depende de la versión de nuestro Python o de cómo lo estemos programando. Entonces, ahorita vamos a ver qué sucede más adelante con este argumento que vamos a agregar. Entonces, una vez que definimos esto, vamos a agregar MyDB, que es mi base de datos, que es la conexión que voy a rebotar yo con esta función. Y va a ser mysql.connector. Connector. Ok. Y .connect. Muy bien. Y vamos a invocar ciertos parámetros que vamos a ocupar. Vamos a formar un pequeño diccionario que es el host, que va a ser igual a localhost, que pues bueno, nosotros estamos haciendo pruebas en local, así que no hay problema. User, que en este caso pues yo no tengo nada configurado. Muy bien, como yo no tengo nada configurado, voy a usar el usuario administrador, que es root. Después vamos a agregarle el password, que ahorita que abrimos nuestra base de datos sí tengo un password yo anexado, así que lo necesitamos agregar. Para que sea más abreviado. Y aquí nos falta una coma. Ok, vamos a agregar el password. Okay. Después igual, otra comita. Y vamos a agregar la base de datos que vamos a ocupar. O dicho de otra manera, la base de datos a la que vamos a hacer referencia. Y cerramos nuestro conjunto de datos. Y listo. Por último que vamos a hacer de este lado, vamos a retornar esta conexión. Return mydb. Y listo. Control S. Y ya tendríamos hecha nuestra conexión o, bueno, configurada nuestra conexión para nuestra base de datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar un nuevo archivo que se va a llamar persistencia. Persistencia.py.
donde vamos a agregar ahora la programación de extraer los datos. Entonces igual, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a importar la otra clase. ¿Cómo importo otra clase? Muy fácil. Simplemente en las primeras líneas vamos a hacer referencia a. Entonces va a ser from. ¿Cómo se llama mi otro archivo? Se llama conexión. ¿Y qué quiero importar? Quiero importar toda la clase que se llama configuración. Y listo. Ahora ya estoy mandando a llamar la otra clase, o bueno, mi otro archivo Py dentro de aquí. Y ya estoy importando su clase principal donde están los demás métodos. Igual aquí voy a crear una clase porque luego en otros ejercicios esta clase me va a ayudar a... Esta clase va a solicitar los datos y otra clase los va a mostrar o otra clase los va a manejar diferente y vamos a ir jugando con eso. Clase repositorio. Este es opcional, ustedes le pueden poner el nombre que les plazca. Y bueno, aquí me marca un errorcillo. Y vamos a empezar. Ok, y vamos a definir una función. Se va a llamar ejecuta operación. Igual, vamos a hacer referencia al objeto self, dos puntos y seguido, y vamos a crear ahora un objeto, o bueno, una variable que contenga el objeto del otro, de la otra entidad, del otro archivo. Entonces vamos a llamarle datos. Datos es igual a configuración. Entonces datos va a tener toda la información que tiene configuración, que es la clase de nuestro otro archivo Py. Entonces vamos a seguir. Vamos a hacer una conexión. Conexión es igual. No vamos a hacer la conexión como tal, vamos a mandar a llamar la conexión que ya hicimos. Entonces datos datos punto y si se dan cuenta desde aquí ya me da el nombre de la función que está dentro de la clase configuración. Lo seleccionamos, lo escribimos y le mandamos el objeto al que hacemos referencia, que cuál es el objeto self o el argumento self, simplemente para que no se vaya vacío. Y seguimos. Tenemos que hacer un cursor. ¿Qué es un cursor? Bueno, el cursor es como la parte de la sentencia, la parte de nuestra consulta dentro de la base de datos. Entonces va a ser cursor es igual a conexión punto cursor. Como se los digo, como es la parte de la sentencia de mi base de datos, es ya una función definida dentro de Python que nos sirve para las conexiones de base de datos, para hacer consultas, para actualizar, para modificar, etc, etc, etc. Entonces seguimos. Entonces va a ser cursor punto execute, que es ejecutar. Y ahora sí, aquí dentro de esos paréntesis va a ir dentro mi consulta, pero como yo todavía no sé qué consulta hacer, vamos a regresar tantito a nuestro MySQL y vamos a escribir una consulta que interconecte mis dos tablas. O sea, dicho de otra manera, un inner join. Y como en este caso, pues yo voy a seleccionar todo,
va a ser select from, select asterisco from. ¿De quién? Ah, pues de mi base de datos llamada tienda Conchodrilo. Mi tabla productos. Y voy a hacer un inner join. Un inner join que nos sirve para interconectar o hacer una relación de la información en alguno de los atributos que coincidan. En este caso, mis atributos que coinciden es una foreign key, que esta foreign key yo la definí como ID cliente. Entonces, ahorita vamos a hacer la consulta. Generamos mi inner join. ¿Con qué tabla? Ah, pues con la tabla que se encuentra en nuestra base de datos llamada tienda conchodrilo punto cliente, que es mi otra tabla que, bueno, está por aquí arribita la sentencia. Aquí está. Entonces vamos a continuar. Y vamos a utilizar un poquito del álgebra relacional. Que recordemos que la álgebra relacional pues me sirve para destinar alguna letra, alguna variable a una de las tablas y luego hacer como que combinaciones y consultas más limpias. En este caso, como yo nada más tengo dos tablas a las que voy a hacer un inner join, no hace falta esto. Entonces vamos a decir que en dónde van a hacer coincidencia. Ah, pues fácil. En la tabla productos punto id cliente sea igual a cliente punto id cliente y punto y coma. Vamos a ver si nuestra sentencia de búsqueda, nuestra consulta en MySQL esté bien hecha, nuestro query. Entonces vamos a ejecutarla. Y bueno, ya nos manda la relación, que es el ID del producto, el ID del cliente, el nombre del producto, que son unos chetos, el precio, y bueno, el ID cliente, nombre y pues, quién lo compró, ¿no? Si yo quiero seleccionar nada más ciertas tablas, también lo puedo hacer. Esto ya es a criterio de cada quien. Entonces yo una vez que ya comprobé que mi query está bien realizado, regreso, lo copio, regreso a mi entorno de desarrollo. Y bueno, para poder escribir varias líneas, vamos a utilizar la triple comilla, que me sirve para eso. Porque a veces, pues, las consultas pueden ser un poquito más largas y se pueden ir perdiendo dentro de nuestro espacio de visualización de nuestra sentencia. Entonces, aquí ya la podemos ver. Muy bien, entonces continuamos. Una vez que hayamos hecho esto, pues bueno, vamos a hacer productos. Voy a guardar esta consulta en una variable que se llame productos. Es igual a el cursor, o sea, la consulta, cursor, punto, fetch, fetch, all. Ajá. ¿Qué quiere decir? Escribimos fishar. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las filas que encuentre dentro de esta consulta las vamos a almacenar dentro de la variable productos. Puede ser una fila, pueden ser dos filas, puede ser la infinidad de filas que queramos. Entonces, vamos, como ahorita no tenemos como que front, pues simplemente vamos a agregar un print para poderlo imprimir dentro de nuestra consola. Productos. Y vamos a hacer un return.
donde vamos a regresar un mini diccionario que va a ser nuestro código de éxito, que en este caso va a ser un código 200 de que todo está bien. Recordemos que la parte de los códigos HTTP hemos estado visualizando que, pues bueno, hay códigos de éxito, códigos de error, códigos de advertencia, códigos de error dentro del servidor, etc, etc. Status va a ser un OK, que todo está muy bien. Y por último vamos a agregar un mensaje. Un mensaje. A ponerle consulta exitosa. Y listo. Y hacemos un return y demás. Entonces, ahora, ¿cómo sé que esto funciona? Bueno, de hecho esta parte yo la puedo hacer desde aquí o la puedo hacer desde otra clase como a mí me plazca. En este caso, pues vamos a hacerlo desde aquí. Ejecución. Se llama una variable que se llama ejecución, que almacene la clase repositorio. Y vamos a imprimir la función. Nos vamos, que se llama ejecuta. Ejecución. Punto ejecuta operación. Y listo. Entonces yo ya tengo esta parte. Entonces lo voy a guardar. Y simplemente lo vamos a... Una vez guardado, vamos a ejecutar. Ejecutamos. Esperamos el resultado. Que bueno, nos va a marcar un error. Ahorita revisando ya vi algunos errorcillos por ahí. Pero pues para que no haya corte, ahorita lo vamos a ir corrigiendo entre todos. Ok, primero pues nos dice que el atributo tipo objeto repositorio no tiene un atributo ejecuta operación. Y es cierto, el nombre de mi función es diferente, entonces vamos a agregarlo. Ese es el primer error que encontramos aquí. El segundo error, pues recordemos que es una función, lo tenemos que llamar como tal, no lo estoy llamando como tal. Y este tampoco lo estoy declarando como tal, como un tipo clase. Entonces, vamos a ejecutarlo como tipo clase. Aquí igual tenemos este problema con eje configuración. Si lo dejo así, de todas maneras se puede ejecutar porque tengo el self. Porque voy a hacer referencia al atributo self del mismo, de la misma clase. Pero por buenas prácticas se me recomienda que no debo de mandarlo con atributo en caso de que hagamos referencia a self. Ese es otro de los errores que encontré. El otro es que mi consulta conserva el punto y coma. En el caso de Python no es necesario agregar el punto y coma. Para las consultas aquí me sobra una comilla. Y con estas correcciones que acabamos de hacer ya debería de poderse ejecutar de manera adecuada mi pequeño programita. Entonces vamos a volver a ejecutar. Y ya se ejecuta de manera correcta. Y bueno, si se dan cuenta es la misma consulta que tenemos y regresamos un JSON de respuesta que es el éxito, el código de éxito, y estamos regresando o imprimiendo un diccionario. Entonces nosotros cuando queramos modificar o algo por el estilo, vamos a tener que hacer duplas para poder modificarlo. Esta parte que nosotros hicimos, si yo quiero lo puedo hacer en otra clase y igual importar mi
importar mi clase desde el archivo origen para que yo lo pueda ir ejecutando. Entonces, por el momento sería todo. Se despide su gran amigo, el profe Cochodrilo. Hasta la próxima.